Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Ha llegado la hora de recoger las ofrendas y orar por las ofrendas también. Pero primero vamos a darle los anuncios del día de hoy, que vienen siendo casi los mismos que repetimos el domingo pasado. Y es de que somos la Iglesia Reformada Pan de Vida y estamos ubicados en el 1251 California Avenida en la ciudad de Pittsburgh, en el Suite 700. En California, y el zip code es 94531. Los domingos tenemos escuela dominical a la 1:30 y enseguida tenemos el servicio general a las 2:30 de la tarde. Los lunes y martes hay oración de damas a las 7 de la noche y los miércoles tenemos el estudio en línea con nuestro hermano Jorge Berríos y estamos llevando la serie El Israel de Dios. Los miércoles tenemos oración de varones a las 7:30 y los viernes el estudio en línea con nuestro hermano y pastor Carlos Gutiérrez a las 10 de la mañana y estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista de 1689. Amén. Los sábados tenemos el estudio presencial en la casa de nuestro hermano Berríos, nuestro hermano Oscar y hermana Marlene también a las 7 de la noche y estamos estudiando las grandes doctrinas de la Biblia, que fue un libro escrito por el teólogo R.C. Sproul, que está interesante también. Y también el último sábado de cada mes tenemos reunión de varones en la casa de nuestro hermano Santiago a las 7 de la noche. Ese es el último sábado. Y también recordarles que también el último domingo de cada mes celebramos la coinonía, celebramos también ese convivio del fin de mes que celebramos juntos. Y celebramos también los cumpleañeros de dicho en el mes en el que estamos. Amén. Como el domingo pasado estuvimos celebrando los cumpleañeros del mes de octubre. Y así fue, nos gozamos y estuvimos muy contentos de estar todos ahí. Así que hermanos, gracias por esos anuncios y ahora pues vamos a lo que es la ofrenda. Y como para poder reflexionar traje este versículo 2 Corintios 9:11 que dice, y seréis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. El apóstol Pablo enseña que Dios bendice no para acumular, sino para compartir lo que Dios nos ha dado. Amén. No solo el dinero, ahora claramente estábamos hablando en la clase dominical nuestro hermano José Luis de la Torre, como muy bien lo explicaba en la clase de la mayordomía, que no solo es el dinero, sino que es con nuestros recursos, es con nuestro tiempo, es con nuestros dones, es con las oportunidades que tenemos. Y eso es lo que estábamos viendo en la mayordomía. Y claramente eso es lo que hacemos. Ofrendamos todo eso lo que tenemos, todo lo que Dios nos da, todos esos recursos que Dios nos da. La generosidad del creyente refleja la gracia de Dios y produce gratitud y adoración y agradecimiento. Aleluya. Eso, cuando damos con gozo, otros glorifican a Dios. Y la verdad es que estaba platicando hoy en la mañana con mi esposa acerca de este tema. Y le dijo, Dios, casi siempre que tenemos la oportunidad de poderle echarle la mano a alguien, de poderle ayudar a alguien, ellos están totalmente agradecidos y le dan gloria a Dios por eso, le dan gracias a Dios. O sea que nosotros ayudamos a otras personas, pero estos vienen y también ellos vienen y glorifican a Dios por esto. Gloria a Dios por eso. Amén. Dios nos da para que nosotros demos. Toda bendición que tenemos, las oportunidades que tenemos, es para bendecir a alguien más. La generosidad glorifica a Dios. Cada ofrenda sincera se convierte en una acción de gracias a Él. Dar es participar en la obra del reino. Nuestras ofrendas sostienen la predicación, el servicio, la ayuda a los demás necesitados, especialmente en lo que tenemos, los gastos que tenemos en este ministerio. Todo eso nos ayuda, hermano, y gracias por eso. Dios los bendiga por eso. En Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. En Proverbios 3, del 9 al 10 dice, honra a Jehová con tus bienes. Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que nos falta. O sea que cuando damos generosamente, estamos reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios, ¿verdad? Y lo usamos para su gloria.
Dar con gozo es una forma de adorar a Dios. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos da, Señor, de poder ofrendar de todo aquello que tú nos has dado, Señor. De poder ayudar, de poder compartir. Señor, gracias porque también ofrendamos el tiempo. Ofrendamos, Señor, consejos. Ofrendamos, Señor, compañerismo. Ofrendamos todo ese convivio que tenemos, Señor, en las reuniones, en los estudios. Gracias por todo eso, Padre. Bendice, Señor, al dador alegre. Bendice estas ofrendas, Señor, que se dan de todo corazón. Gracias, Señor, por poner esa generosidad en cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas, bendice su trabajo, su familia, Señor. Bendice, Padre, sus finanzas. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, oramos. Amén. Hermanos, ahorita que oraba por las ofrendas, tengo la necesidad, hermano, de orar por los matrimonios. Dios me ha puesto en mi corazón orar por cada matrimonio. Así es de que vamos a orar por cada uno de los matrimonios aquí presentes y por los que están ausentes también. Dios los conoce y Dios sabe por las situaciones que cada uno de nosotros vivimos como pareja con nuestros hogares. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, te pido en esta hora, tú conoces la necesidad que hay en los hogares. Señor, te pido por el matrimonio de nuestro hermano Carlos, nuestro hermano pastor y su esposa Erika, que los bendigas, Padre. Gracias te damos por sus vidas. Bendícelos, Padre. Gracias por el esfuerzo que hacen, Señor, de siempre hacer lo máximo para tu iglesia, para tu ministerio, Padre. Por nuestro hermano Oscar y su esposa Marlene, Padre. También gracias te damos por la vida de ellos. Bendícelos, Padre. La generosidad que tienen de abrir las puertas de su casa, Señor. Si hay algo en su hogar, Señor, que necesiten, Señor, suple sus necesidades. Por nuestro hermano Jesús, su esposa Adriana, también te pido que los bendigas. Bendícelos, Padre. Gracias te damos porque nos llenamos de gozo cada vez que vienen y nos llenan de su presencia, Señor. Bendice a él, su esposa, sus hijos. Suple la necesidad que tengan, Señor. Gracias te damos también por el matrimonio de nuestro hermano Abel, su esposa Gisela también, Señor. Bendícelos. Tú conoces también el buen corazón que tienen ellos de querer ayudar, de poder compartir, de poder suplir cualquier necesidad. Bendice también sus vidas, Señor, por nuestro hermano Manuel, nuestra hermana María. Bendícela, Padre. Gracias te damos, Señor, por ellos también. Gracias porque han atravesado situaciones difíciles, mas sin embargo tú los has sostenido, Padre. Gracias te damos por eso, Señor. Por nuestro hermano Jorge, su esposa Ivania, te pido que lo bendigas también, Señor. Gracias por el aporte que él tiene también para la iglesia, Señor, en esas clases que cada vez aprendemos cada día más, Señor, acerca de tu palabra. Bendícelo, Señor, grandemente a él, su esposa y sus hijos también. Por nuestro hermano José Luis, su esposa Angélica también, Padre, gracias, Señor, por esa gran labor que él está teniendo en la clase dominical, Señor. Bendícelo grandemente, Señor. Síguelo usando, Señor, a él y a su esposa y a sus hijos también, Señor. Bendícelo grandemente, Padre. Por nuestro hermano Alejandro y Tania también, Señor, que podemos ver el interés que tienen en querer conocerte cada día más, Señor. Úsalos, Señor. Bendícelos, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor. Concede las peticiones de sus corazones, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestra hermana Mari, Señor, y su esposo. También te pido que los bendigas, Señor. Tú los conoces también, Señor. El deseo que tienen, Señor, de seguir adelante, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que hagas la obra en cada uno de estos matrimonios, Señor. También pedirte, Señor, por Mario Caballero y su esposa también, Señor, que está teniendo problemas allá en su hogar. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, restaurando ese hogar. Que los enamores cada día más, Señor. Que puedan sentirse, Señor, como cuando la primera vez que se conocieron. Que puedan, Señor, renacer ese hogar. Gracias te damos, Padre, por cada uno de los aquí presentes. Y pedirte también por mi esposa y por mi persona, que nos ayudes también, Señor, a nosotros a seguir perseverando, Señor, a seguir, Señor, buscando cada día más de ti. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, oramos. Amén. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Había esa necesidad de hacerlo. Gracias. Dios sabe por qué lo hace. Bueno, directo al tema. Le pusimos como tema Cristo, el sacrificio perfecto, y busqué la ocasión perfecta porque hoy vamos a tener la cena del Señor. ¡Aleluya! Y es bastante relacionado a lo que tiene su palabra.
Podemos leer en Hebreos 10, del 10 al 12, y dice así: hermanos, si les gustaría estar de pie en reverencia a su palabra, lo pueden hacer. Si no, pueden quedarse sentados, no hay ningún problema. Dios sabe su condición física. Hebreos 10, del 10 al 12 dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¡Aleluya! Amén. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Pedirte, Señor, la guianza del Espíritu Santo. Sea tú, Señor, hablando, Señor, de tu siervo, Señor, que tiene labios inmundos, que es pecador como cualquier otro. Padre, yo te pido, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Que tu palabra, Señor, habla a la mente y habla en los corazones de mis hermanos, de mi persona, y podamos poner, Señor, tu palabra por obra. Bendice este momento, Señor, bendice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. 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 Bueno, para darles un contexto más claro de lo que está hablando esta su palabra, está hablando del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Desde que Dios dio la ley mosaica, el pueblo de Israel entendió que el pecado requería de un derramamiento de sangre. Esto está en el libro de Levíticos capítulo 17. Por eso Dios estableció un sistema para el cual el pueblo pudiera acudir y ser cubierto de ese pecado, ser perdonado de ese su pecado. Ese sistema era el sacerdocio levítico que lo llevaba a cabo, y eso lo hacía de continuo en continuo. O sea que cada día, por la mañana y por la tarde, los sacerdotes ofrecían en el altar un cordero sin defecto. Esto está en Éxodo capítulo 29. El sacerdocio tenía que hacer varias cosas. Número uno, tomaba el animal, lo examinaba y se aseguraba que estuviera limpio, que estuviera bueno, que fuera puro. Lo colocaba sus manos en la cabeza, y esto simbolizaba de que el pecado del pueblo se transfería a ese animal. Después lo degollaba y después rociaba la sangre sobre el altar. Luego, el cuerpo del animal se quedaba completamente como ofrenda a Jehová. Esos sacrificios se hacían todos los días, sin descanso. Era una rutina continua porque el pecado del pueblo no cesaba. El pecado del pueblo continuaba. El humo subía constantemente del altar, recordando que el perdón del pueblo dependía de un sacrificio. Pero ninguno de esos sacrificios podía limpiar verdaderamente el corazón del ser humano. Una vez al año se celebraba la fiesta del Yom Kippur, que era el día de la expiación. Ese día era un día solemne para todo el pueblo de Israel. El sumo sacerdote realizaba su sacrificio más importante una vez al año. Ese día primero ofrecía un sacrificio por él mismo, porque él era un hombre pecador. Amén. Y luego tomaba la sangre de otro animal y entraba al lugar santísimo, y detrás del velo donde él estaba, del arca del pacto, él ahí hacía ese sacrificio y lo rociaba toda la sangre sobre el propiciatorio. Ese era el lugar donde Dios se manifestaba y manifestaba su presencia. Después de tomarlo, 2 machos cabríos, uno era sacrificado por el pecado del pueblo y el otro era por el chivo expiatorio, sobre el cual ponía las manos para simbolizar los pecados de Israel que se transferían a él. Y luego lo enviaba vivo al desierto, representando que el pecado era quitado del campamento. O sea que ese era un rito constantemente todos los años. Este ritual mostraba la seriedad del pecado y la necesidad de un mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, debía repetirse año con año, porque los pecados nunca cesaban, nunca se quitaban completamente, siempre estaban ahí presentes. Entonces, en base a este contexto, ahora nos vamos a la palabra en Hebreos 10:10, que dice:
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. O sea que la carta de los Hebreos fue escrita para creyentes judíos que habían recibido a Cristo, pero que estaban siendo tentados a volver a ese sistema sacrificial que existió en el tiempo antiguo, en el antiguo pacto. Aquí, cuando dice en esa verdad, esto se refiere a la voluntad de Dios Padre. El versículo anterior, que no lo leímos, pero está en Hebreos 10:9, dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esa fue la misión de Cristo, cumplir la voluntad de Dios al ofrecer como sacrificio perfecto. Pues no fue un accidente ni un plan, sino un plan eterno de Dios. Ya Dios lo había planeado. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo para hacer no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. O sea que nuestra santificación y salvación no depende de nuestra voluntad, sino de la voluntad soberana y redentora de Dios. Cristo fue obediente hasta la muerte para cumplir ese propósito. El verso sigue diciendo, somos santificados. Santificados significa ser apartados y apartados para Dios, declarando que somos limpios y somos consagrados. No se trata de un propósito diario de santificación, no, es una santificación progresiva. Aquí el creyente ha sido hecho santo ante Dios por la obra de Cristo. En Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios santificación. Nos ha santificado. O sea que la santificación no es algo que se logra por ritos o sacrificios. Nada de eso se otorga la santificación. Nada porque un ser humano pueda hacer, sino porque Cristo hizo en la cruz ese sacrificio perfecto. El creyente ya ha sido posicionalmente santificado. Ahora vive esa santidad en obediencia. Primera de Pedro 1:15 al 16. El verso dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Cristo se ofreció a sí mismo. No un animal, no algo simbólico, sino su propio cuerpo, perfecto, sin mancha. Esto muestra la realidad de la encarnación. El Hijo de Dios se hizo hombre para nosotros, venir y morir por nosotros. En Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea que el sacrificio de Cristo fue personal, voluntario y sustitutivo. Él tomó nuestro lugar. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su cuerpo ofreció demostrando nuestra redención real y completa delante de Dios. Y dice que fue hecha una vez y para siempre. Esta frase es el corazón del Evangelio. Una sola ofrenda suficiente y para siempre. El Antiguo Testamento requería sacrificios repetitivos, como lo que acabamos de ver en el contexto, pero ninguno quitaba el pecado. Cristo, en cambio, murió una sola vez porque su sacrificio fue perfecto y fue eterno. Hebreos 9:26 dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hoy no hay necesidad de hacer repeticiones. Nada de eso. El sacrificio de Cristo que hacen en las misas es una cosa repetitiva que están haciendo.
y lo han venido haciendo por años y lo siguen haciendo. El sacrificio de Jesús fue único y suficiente. ¡Aleluya! Y eterno. Nuestra redención está completa, hermano, no está media, está completa. Por eso Él pudo decir en la cruz, en Juan 19:30, consumado es. Aleluya. Tenemos seguridad en la salvación, hermanos, porque Cristo nos santificó una vez y para siempre. No vivimos con temor o culpa constante. Ya fuimos limpiados. Y ya fuimos aceptados ante Dios. No necesitamos hacer más ritos. No necesitamos hacer penitencias. No necesitamos hacer sacrificios humanos. Solo necesitamos fe en la obra de Cristo Jesús. Amén. Aunque ya somos santificados posicionalmente, debemos vivir coherentemente en lo que en nuestras vidas debe reflejar la pureza de aquel que nos redimió. Cada vez que recordamos la cena del Señor, que es lo que vamos a presenciar y lo vamos a estar haciendo después, lo hacemos en memoria de ese sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No repetimos sacrificios, sino que lo proclamamos. Aleluya, así es. Hacemos una proclamación. Eso es lo que hacemos. Este pasaje o este versículo 10:10 de Hebreos enseña que la salvación y la santificación del creyente son el resultado perfecto de la voluntad de Dios, cumplida en el sacrificio único y suficiente del cuerpo de Cristo, ofreciendo una vez y para siempre. Este versículo es un fundamento poderoso que nos ayuda a comprender lo que significa el pan y el vino, que son símbolos, que son una manera simbólica del sacrificio ya consumado. La cruz fue suficiente. Cristo no necesita ser ofrecido una y otra vez. Amén. Amén. La Iglesia Católica, hermanos, lamentablemente, es lo que enseña cada día en sus misas. El pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. En las clases que estuvimos con nuestro hermano Jorge acerca de la cena del Señor, él lo explicó muy claramente, porque cada vez que ellos hacen esto, ellos le llaman la transubstanciación, palabrita que cuesta de pronunciarla, pero eso es lo que pasa. Y dicen que el sacerdote ofrece nuevamente el sacrificio de Cristo en el altar cada vez que toma una misa. O sea que eso no es así. Ellos creen que cada misa se renueva el sacrificio del Calvario, como si Jesús fuera ofrecido una vez y otra vez y otra vez. Pero eso contradice directamente lo que enseña la palabra. Amén. Hebreos 10:10 dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha y una vez para siempre, Cristo fue ofrecido una sola vez y su sacrificio no necesita repetirse. Amén. En Hebreos 9:25 al 26 dice, y no para ofrecerse muchas veces. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. O sea que la Biblia deja claro que Cristo no se ofrece muchas veces, sino una sola vez. El sacrificio tiene un efecto eterno, una vez y para siempre. Amén. Y eso era lo que los sacerdotes en la misa enseñan, que vuelven a ofrecer a Cristo cada misa vuelven a ofrecerlo. Pero según las Escrituras, solo Cristo puede ofrecerse y ya lo hizo, una vez y para siempre. O sea que la misa, por lo tanto, niega la suficiencia del sacrificio de Jesús. Cada vez que ellos hacen eso, están negando la suficiencia de Dios. La suficiencia que Cristo hizo, ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Amén. El sacrificio de Cristo fue perfecto, completo, suficiente. La cena del Señor que nosotros ofrecemos, lo hacemos recordando ese sacrificio que fue consumado. Amén. El pan y el vino son símbolos, no el cuerpo que literal como ellos lo dicen. No, es algo simbólico que nosotros lo hacemos. Cristo no necesita ser ofrecido de nuevo. Amén.
porque su sacrificio fue suficiente una vez y para siempre. Cuando participamos del pan y el vino, no repetimos la cruz, sino que recordamos con gratitud la obra que Él ya fue y que ya hizo y que está terminada. Amén. Y lo hacemos en agradecimiento a Dios. Amén. Aleluya. Ahora, pasando al verso 11, Hebreos 10:11, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Wow, o sea que aquí los sacrificios de los sacerdotes levíticos en ese entonces, que era un trabajo repetitivo que ellos hacían, era incapaz de hacer una remisión de pecados completa. Así es. La obra de Cristo fue única, Aleluya. fue definitiva. Amén. El propósito de mostrar que la antigua economía cultural no podía producir el perdón de los pecados es porque fue necesario un redentor que ahora ya lo tenemos, que vino. Jesús. Amén. Aleluya. Dice el versículo, y ciertamente todo sacerdote se refiere a los sacerdotes del sistema levítico que había en ese entonces, que eran descendientes de Aarón, cuyo oficio era ministrar el templo. Estos sacerdotes representaban el carácter temporal, humano y ministral en el culto mosaico. Sigue diciendo el pasaje, esto era día tras día ministrando. Ese era el trabajo de ellos, que día tras día ellos pasaban ministrando y haciendo esto, esa repetición. Esa repetición subraya la continuidad y la rutina que ellos tenían del servicio. Los sacerdotes debían ofrecer sacrificios constantemente, no porque venciera el pecado, sino porque el sistema requería mantenimiento ritual continuo todos los días. Esto muestra que el sistema mosaico funcionaba con rituales repetitivos, característicos de lo temporal que nunca culminó, nunca cesó, siempre tuvieron que hacerlo. El verso sigue diciendo, y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. O sea que los sacrificios eran reiterativos, repetitivos. Las cabras, los becerros, los corderos, todo eso era repetitivo. Las ofrendas del pecado se repetían regularmente. Los mismos sacrificios enfatizaba que no había progreso hacia una solución final. Se volvió lo mismo una vez y otra vez. Esto es todo lo contrario de lo que hizo Cristo, que Él ofreció su vida, su cuerpo, una vez y para siempre. No hay necesidad de hacer lo mismo. Sigue diciendo el verso, que nunca puede quitar los pecados. Aquí está la tesis teológica de los sacrificios repetitivos que no elimina la culpa definitivamente. Solo provee una cobertura temporal o señal. Pero la remoción definitiva del pecado, la palabra quitar indica remoción real y definitiva que solo el sacrificio de Cristo pudo hacerlo. Aleluya, así es. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos hecho una cortada y le dicen, ponete una curita, ya vas a estar bien? Pero si no se le da el debido atento a esa curita, hasta se le puede infectar. Y esa curita tal vez solo va a ser un alivio temporal, pero ahí va a estar abierta. Y eso era lo que pasaba con ellos. Ellos hacían algo temporal, porque lo tenían que hacer años tras años, vez, todos los días. Era una insuficiencia de ese culto mosaico que ellos tenían. Las ceremonias y sacrificios no podían, por naturaleza, quitar ese pecado a través de un animal. Podían remover temporalmente, pero eso volvía a recaer en aquella persona. Había la necesidad de un sacrificio sustitutivo y eterno, de una vez y para siempre. El pueblo necesitaba la ley sacrificial de Cristo Jesús, no la de un animal. Amén. Y eso no era suficiente lo que ellos hacían. Tuvo que venir Cristo. El sacrificio de Cristo fue único, perfecto, una vez y para siempre.
nosotros, hermanos, como creyentes, no dependemos de rituales o obras para el perdón. La remisión definitiva la obtuvo Cristo. Aleluya. El Evangelio nos trae paz porque ya Él ha hecho lo más importante. Hizo el sacrificio perfecto en la cruz, dándonos el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Ya hemos sido limpiados por la obra única de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las Escrituras nos enseñan que la suficiencia del sacrificio de Cristo y la finalidad de los sacrificios del Antiguo Testamento como tipo de sombra es ahora, como dice Colosenses 2:17, es una sombra de lo que era y de lo que había de venir, que era Cristo, a morir por nuestros pecados. Hoy vamos a estar recordando en la Cena del Señor como la obra consumada de Cristo. La cena proclama la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Ahora, el esfuerzo humano nunca puede lograr lo que solo Cristo pudo hacer. Nunca. Hebreos 10:11 denuncia que la incapacidad del sistema sacrificial para quitar verdaderamente el pecado es únicamente a través de Cristo, porque era repetitivo lo que ellos tenían anteriormente. Eso preparaba el terreno para la gran afirmación. Cristo, por su ofrenda única y una vez, ha cumplido lo que el sacrificio ellos nunca pudieron hacer, que hacían todos los días. La remoción definitiva del pecado y la perfección de los santificados. El Evangelio es suficiente y la obra de Cristo basta una vez y para siempre. Amén. Los sacerdotes ofrecían esos sacrificios una y otra vez, pero nunca lograban limpiar la conciencia del pecado. Nunca. Esto nos enseña, hermanos, que las obras religiosas, los rituales y las tradiciones no salvan para nada. Solo la obra de Cristo. Amén. Él fue el único que pudo hacerlo. Muchas veces tratamos de compensar nosotros nuestros pecados con buenas obras. Servimos, regalamos, damos, ayudamos, pero la paz con Dios no se gana de esa manera. No se recibe de esa manera, sino que es por medio de Cristo, el sacrificio que Él hizo en la cruz. La repetición del sacrificio muestra la permanecía del pecado. Eso de que hacemos constantemente, o que hacían ellos ese sacrificio, es porque no cesaba el pecado. Estaba ahí constantemente. Cada sacrificio recordaba una deuda que no podía ser cancelada. Cristo, en cambio, pagó la deuda de una vez y para siempre. Amén. Si Cristo ya pagó el precio completo, no debemos seguir viviendo como estuviéramos bajo condenación. El creyente debe vivir la libertad de adoración en gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz. Aleluya. Amén. Los sacerdotes estaban ocupados, pero su servicio no podía producir ningún cambio. Hoy también hay quienes sirven, hermanos, pero sin el poder del Espíritu Santo, y su ministerio vuelve a una rutina. La iglesia, nosotros como iglesia, como hermanos, debemos de recordar que el servicio cristiano que nosotros hacemos no se trata de cantidad, de actividad, no, sino que estamos de una dependencia que es a través del Espíritu Santo, como comunión que tenemos con Cristo, que fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso está en Juan 15:5. Cristo nos llama a descansar en su obra consumada. Cuando la iglesia comprende esto, aprende a descansar en la gracia, no en el esfuerzo propio. Esto produce humildad, gozo, confianza en el Evangelio. En Hebreos 10:11 confronta toda forma de religión vacía, hacer mucho sin conocer a Cristo. Podemos tener ministerios, cantos, programas, pero si Cristo no es el centro, todo esto es en vano. Amén. Todo esto es en vano. Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. La iglesia debe examinarse, hermano. Sí es. ¿Estamos predicando a Cristo?
o nos estamos predicando nosotros mismos. O sea, tenemos que tener esa realidad y ver que en realidad necesitamos predicar de Cristo en la cruz, de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Al comprender que los antiguos sacerdotes no podían quitar el pecado, pero Cristo sí, nuestra adoración debe ser más profunda y agradecida. La iglesia debe venir al culto no por obligación, sino por gratitud, sabiendo que Cristo ya hizo todo por nosotros, dio su vida por nosotros, lo hizo todo. Y en esa gratitud es que tenemos que venir y hacer reverencia y reconocer que tenemos un Salvador que hizo todo por nosotros. Amén. En Hebreos 10:12, que es el tercer párrafo, dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, este versículo nos muestra varias cosas importantes. El escritor de Hebreos está comparando a Cristo con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Mientras los sacerdotes ofrecían muchos sacrificios día tras día, Cristo ofreció una sola vez y para siempre, y con esto fue suficiente. Podemos ver, número 1, que Cristo ofreció su sacrificio. Número 2, lo hizo una vez y para siempre. Y número 3, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Amén. Dice, Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados. Los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían animales continuamente porque la sangre de los animales no podía quitar ese pecado. Como ya lo vimos en el pasaje anterior, en Hebreos 10:11, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo no solamente ofreció su cuerpo, sino que ofreció su sangre. Él no ofreció sangre ajena, fue su propia sangre. Él fue el Cordero sin mancha, el único que podía morir en nuestro lugar. En Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó el precio completo de nuestros pecados. No quedó nada pendiente. Todo fue pagado. Por eso, cuando Él exclamó en Juan 19:30, consumado es, esto significó que la deuda ha sido pagada completamente. Hermanos, no hay otro sacrificio que hacer. No necesitamos misas, no necesitamos penitencias, no necesitamos hacer buenas obras para el perdón de nuestros pecados. Cristo lo hizo todo. Y si Él pagó por nuestros pecados, debemos de vivir en agradecimiento, en obediencia. Sigue diciendo el verso, una vez y para siempre. Cristo no tuvo que morir muchas veces. Su sacrificio fue suficiente y eterno. Dice el verso 9 en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificio de Cristo no fue repetitivo, sino que fue una vez. Cuando Él murió, compró nuestra salvación una vez y para siempre. Esto nos ayuda a entender que tenemos seguridad y paz. Nuestra salvación no depende de nuestros méritos, sino de la obra perfecta de Cristo. Cuando caemos, cuando fallamos, recordamos que Jesús ya pagó por ese pecado. Nos levantamos y seguimos confiando en su gracia. Caemos, pero Él nos ayuda a través de su Espíritu Santo y nos levantamos y seguimos, hermano.
La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero el que lo oculta alcanza condenación. Así es que no dudemos en ningún momento, confesemos nuestros pecados y Él nos ayuda. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Sigue diciendo el verso que se ha sentado a la diestra de Dios. Esto es muy importante, porque los sacerdotes del templo nunca se sentaban, porque su trabajo no terminaba. Estaban constantemente todo el día haciendo esos sacrificios. Ellos estaban ahí, no tenían tranquilidad, no tenían paz, no tenían descanso. Pero Jesús se sentó a la diestra del Padre, porque Él sí terminó la obra. Él sí la hizo completa. En Hebreos 1:3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio del sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Estar sentado a la diestra de Dios significa que Cristo tiene toda autoridad y gloria. Su sacrificio fue aceptado por el Padre y ahora Él intercede por nosotros. Romanos 8:34 dice que Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No lo dudemos en ningún momento, hermanos. Vengamos ante la presencia de Dios y no le digamos qué tan grande es nuestro problema, hermano. No, sino que digámosle al problema qué tan grande es nuestro Dios para ayudarnos a resolver ese problema. Amén. Tenemos salvación, tenemos un Salvador que vive y reina para siempre. Cristo no está muerto, hermanos, ni colgado en una cruz. Está a la diestra del Padre en su trono. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando oramos, Él presenta nuestras peticiones delante del Padre. Cuando somos débiles, Él ruega por nosotros. Qué esperanza tan grande la que tenemos, la que nos da ese sacrificio perfecto que hizo Dios en la cruz del Calvario. Así que con eso, hermanos, vivamos con gratitud. Cristo pagó nuestra deuda. Lo que menos podemos hacer, vivir para Él y solo para Él y servirle a Él, es lo menos que podemos hacer. En 2 Corintios capítulo 5, verso 15 dice, y no por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por nosotros. Así es que vivamos en santidad. Su sacrificio no solo perdona, también nos llama a ser santos. Hebreos 10:14 ahí mismo dice, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Tenemos que vivir con esa esperanza, hermanos. Nuestro Salvador vive y reina. Aleluya, sí es. Ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna tristeza, nada de eso nos puede separar de ese amor que tiene Cristo para nosotros. Romanos 8:38 dice, nada nos podrá separar de ese amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Este pasaje, el verso 12, nos enseña que 3 verdades que deben quedar grabadas en nuestros corazones. Que número 1 es que Cristo murió por nosotros. Número 2, Cristo lo hizo una vez y para siempre. Y número 3, Cristo reina y vive para siempre. No hay salvación fuera de Él. No hay sacrificio mayor que el suyo. No hay trono más alto donde Él está sentado, hermano. Por eso hoy podemos decir con gozo, Jesucristo lo hizo todo. Y por eso somos salvos, por gracia somos salvos. No hay que añadir nada más. La obra de Cristo es suficiente. Ninguna misa, ningún rito, ninguna obra puede mejorar lo que Él ya hizo. Jesús pagó todo por usted y por mí. Podemos tener seguridad y descanso espiritual. Cristo está sentado y nosotros podemos descansar en su gloria, no en nuestras obras.
La salvación está completa y eterna, hermanos. Debemos vivir agradecidos y obedientes. No servimos para ser salvos, sino porque ya fuimos salvados a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Nuestro servicio en la iglesia debe ser con el amor y la gratitud hacia Él, porque todo es para Él. Todo lo hacemos para Él. Este verso nos enseña que mientras que el hombre religioso trata de alcanzar a Dios por medio de sacrificios repetitivos, Cristo nos alcanzó a nosotros por medio de su único sacrificio, que fue ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo fue completo y definitivo. Esto muestra que ya no hay nada más que agregar, ya no hay nada más que hacer. La obra redentora fue una vez y para siempre. El creyente no necesita buscar sus propios méritos, no, ni hacer un ritual con un animal, tampoco. La salvación está en Cristo Jesús. ¿Estamos descansando realmente en lo que Cristo hizo? ¿Seguimos intentándolo hacer o ya estamos en Cristo Jesús? Tenemos que tener esa seguridad. Tenemos que tener plenamente seguridad en que somos galardonados, que somos victoriosos, que el favor ya lo hizo Cristo. Él pagó por nuestro pecado. Ese sacrificio fue personal y voluntario. Cristo no fue forzado. Él no fue obligado. Él entregó su vida voluntariamente. Esto está en Juan 10:18. Su sacrificio fue movido por el amor, no por obligación. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que la iglesia, nosotros hermanos, debemos entender y comprender que Cristo vino a hacer todo esto por ese amor que Él tuvo para con nosotros. Un amor voluntario. No por costumbre o no por conveniencia, fue por todo por amor. El sacrificio de Cristo fue eficaz. No solo perdona el pecado, sino que transforma vidas del creyente. El sacrificio de Cristo no fue simbólico, sino real y con poder para cambiar corazones. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Si Cristo murió por nuestros pecados, no podemos seguir viviendo esa vida que teníamos antes. La cruz no solo nos libra de la culpa, sino también nos ayuda a dominar ese pecado que está dentro de nosotros. Amén. El sacrificio de Cristo nos da ese acceso directo a Dios Padre. En el antiguo pacto no solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, sino que ahora con la muerte de Cristo el velo se rasgó, el velo se cayó, abriendo el camino directo al Padre. Aleluya. Hebreos 10, del 19 al 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos esa libertad ahora, directamente a Cristo. La iglesia, nosotros debemos entender y tener esa confianza y tenemos que tener reverencia de quienes tienen acceso directo a Dios, sin intermediarios humanos. No necesitamos, Señor, un Ave María. No. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Él es el camino al Padre. Él es el que hizo el sacrificio que garantiza esa exaltación. Se ha sentado, dice, a la diestra de Dios. Esto significa que Él tiene toda autoridad. Descansó en victoria. Él no está en la cruz ni en un sepulcro, hermano. Él reina en su gloria. ¿Cuántas personas han ido a la Tierra Santa de Israel a ver esa tumba vacía? Porque Él no está ahí. Él está a la diestra del Padre. Él vive. Nosotros debemos de vivir con esa seguridad de que nuestro Salvador, que reina y tiene el control absoluto de toda la historia de nuestras vidas, desde la cuna hasta la muerte. Él conoce nuestras vidas. Ese sacrificio nos llama a que lo adoremos en agradecimiento. Amén. Si Cristo ofreció todo por nosotros, hermano, ¿cómo no ofrecerle nuestras vidas? ¿Cómo no ofrecerle nuestro servicio? ¿Cómo no darle todo lo que Él nos ha dado?
Romanos 12:1 dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La verdadera adoración no se limita a solo venir a cantar o solo venir a escuchar, no, sino a una vida entregada completamente a Cristo. Ese sacrificio de Cristo es un modelo para nuestras vidas, es un modelo de servicio. Cristo no solo nos salvó, sino que mostró con servir con humildad y obediencia. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como Cristo dio su vida, nosotros como hijos de Dios debemos aprender a vivir en sacrificio por los demás, especialmente por los hermanos de la fe. Mantener esa comunión mutua uno con otro, apoyándonos hombro con hombro, ayudándonos unos con otros. El sacrificio de Cristo no solo nos libra del pecado, sino que nos da un nuevo propósito, vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Amén. Aleluya. Con esto quiero concluir, hermano, para pasar a la cena del Señor. El sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz fue único y una vez y para siempre. No necesitamos hacer nuestros propios méritos. No necesitamos hacer obras para poder ser salvos. Cristo ha sido el único personaje que dio su vida y que nos ha redimido y nos ha perdonado y nos ha salvado. Y cuando entremos en gloria, vamos a estar con Él cara a cara. Aleluya. Cuando estemos en gloria, vamos a estar con Él cenando esa cena que nos tiene preparado, esa victoria que vamos a tener presencialmente con Él. Vamos a orar y posteriormente vamos a pasar a celebrar la cena del Señor. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has mostrado, Señor, a través de estos pasajes, Señor, ese sacrificio perfecto que hizo tu Hijo en la cruz del Calvario. Nos ha mostrado, Señor, que el hombre, por más que haga, no puede quitar ese pecado, Señor, de su corazón, de su mente, de su vida. No puede porque el pecado está constantemente. Pero Cristo, pero tu Hijo, nuestro Salvador, lo hizo una vez y para siempre. Gracias te damos, Señor, por esa bendición. Gracias por habernos alcanzado, Señor, por habernos traído, Señor, a esa bendición tan eterna que tienes preparada para con nosotros. Gracias por ese sacrificio perfecto. Bendice en esta hora, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a mis hermanos, a cada uno de ellos, Señor. Agradecerte por el esfuerzo que hacen también de estar, Señor, aquí presentes, aprendiendo de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Bendice una vez más, Señor, a cada cabecilla de hogar, Señor. Bendice esos hogares, Señor, que hay necesidad, Señor, que puedan entender que solo tú puedes quitar ese pecado entre medio, Señor. Gracias, Padre. Bendice este momento. Bendice tu servicio. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén.